Buenas jóvenes, hoy vamos a probar un teorema que tiene que ver con la transformada de la derivada, ¿no? Entonces lo que me dice el teorema es lo siguiente: si yo tengo f, f' hasta f supra n funciones continuas por tramos en cero cerrado hasta infinito y de orden exponencial, y denoto a la transformada de f de t como f de s, entonces se cumple que la transformada de la enésima derivada de f o f supra n de t va a ser igual a s a la n transformada de f o f de s, como lo quieran ver, menos Sn menos 1 por f en 0, menos Sn menos 2 por f' en 0, menos etcétera hasta s por f supra n menos 2 en 0, menos f supra n menos 1 en 0. Entonces este sería pues un teorema muy útil que nosotros utilizamos pues para aplicarle transformadas a las derivadas y así pues después poder resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces fíjense bien cómo va la prueba. Pues la prueba la vamos a hacer por inducción. Pero antes de realizar esa inducción, pues vamos a recordar algunas cosas que habíamos visto en el video de existencia de la transformada. Me voy a tomar una función g. En este caso, si yo tengo una función g que es de orden exponencial, entonces nosotros habíamos visto que existen, ¿sí? Entonces existen en este caso habíamos dicho m y t0, ¿no? Constantes positivas, y una a pertenece a los reales. Yo le quito el 0, pero pues se puede incluir, no hay problema. Tal que pues recordemos que lo que teníamos es que el valor absoluto de g de t, si esto iba a ser menor o igual a m por e a la at, y esto pues a partir de o para todo t mayor o igual que t0, ¿no? Es decir, a partir de t0. Entonces fíjense bien que si yo multiplico esto por e a la menos st, yo tengo, bueno, voy a poner el 0 menor que, bueno, menor o igual, no sabemos si es la función nula, entonces ponemos así, por e a la menos st. Esto va a ser menor o igual a su vez por m e a la at por e a la menos st. Entonces, si ustedes se fijan, esto va a ser m, y esto pues lo voy a sumar y le voy a sacar el signo y la t, entonces lo voy a escribir de una manera inteligente que sería menos s menos a y todo eso por t, ¿no? Entonces usted puede corroborar que pues es este producto que tenemos acá al distribuir el signo y distribuir la t. Ahora bien, fíjense bien que si yo tengo, que era una de las condiciones en la existencia, si s es mayor que a y hago que t tienda al infinito, entonces se puede comprobar que 0 va a ser menor o igual que el límite cuando t tiende a infinito de g de t en valor absoluto. Y lo que voy a hacer es que voy a meter esto también al valor absoluto, entonces lo voy a poner así porque la exponencial pues es positiva. Esto va a ser menor o igual a m por el límite cuando t tiende a infinito de e a la menos
S menos A, esto por T. Pero si usted se fija, pues este límite, al tener que S menos A o que S es mayor que A, lo que tengo es que S menos A es mayor que cero, es decir, eso es positivo. Como esto es positivo por infinitos, se vuelve infinito y por el menos se vuelve menos infinito. Es decir, tengo a m por e a la menos infinito y nosotros ya hemos visto pues que esta tendencia es cero, ¿no? Entonces esto tiende a ser cero y por lo tanto lo que tengo es que este límite pues también valdría cero. Ahora, si este límite vale cero, lo que me está diciendo es que la función, como es un valor absoluto, lo que me está diciendo es que siempre que la función sea de orden exponencial, el límite cuando t tiende a infinito de g de t e a la menos st, pues eso tiende a ser cero, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, que nosotros pues por practicidad le vamos a poner g de infinito e a la menos infinito, pues vamos a decir que es cero, ¿no? Eso lo que me estoy refiriendo es que es este límite, ¿no? Cuando te tiende a infinito. Bueno, una vez que ya tenemos eso, de que siempre que una función exponencial es de orden exponencial, entonces el límite cuando te tiende a infinito, pues vale cero, siempre y cuando ese menos a sea mayor que cero. Con eso podemos pues hacer ya la prueba que nosotros tenemos, entonces lo vamos a hacer por inducción sobre n. Sobre n. Tomando obviamente a todas las funciones que satisfagan esta condición, ¿no? Función arbitraria. Entonces, para n igual a 1, yo quiero determinar quién es la transformada de f' en t, donde f tiene transformada y la derivada también pues es una función continua por tramos y de orden exponencial, es decir, va a tener transformada. Entonces, por definición, fíjense bien, esto es la integral de 0 a infinito de f' en t, esto por e a la menos st, esto a su vez por dt. Entonces, aquí lo que voy a hacer es una especie de integración por partes. Voy a tomar a u como e a la menos st y voy a tomar a db como f' en t. Entonces, cuando yo derivo mi du, acuérdense que mi du vendría a ser menos s e a la menos st por dt y mi b vendría a ser pues ft. Y entonces tomando esto, lo que tendría sería acá el cruce, ¿no? Entonces fíjense bien lo que me va a quedar. Lo que me quedaría sería aquí, pues ft por e a la menos st, ft por e a la menos st, pero esto va a ser evaluado de 0 a infinito. Menos, pero como hay un menos, me va a cambiar a más. Entonces dejo la s afuera y solo me centro en lo que tiene la t dentro de la integral. Entonces me queda la integral de 0 a infinito de ft e a la menos st, esto por dt. Pero entonces fíjense bien que esto va a ser igual. Bueno, cuando evalúo un infinito, sería f de infinito e a la menos infinito, que como es de orden exponencial, ya dijimos que era 0. Solo que lo voy a anotar por e a la menos infinito, ¿sí? Es como la tendencia, ¿no? No es exactamente así, pero ya lo hemos explicado, que lo vamos a tomar así. Si evalúo en 0, pues sería f de 0, que al ser continua por tramos existe. Y
e a la 0, ¿no? Y esto pues más s, y fíjense bien que esta es la transformada, esta es la f de s, ¿no? Entonces acá me va a quedar s, f de s. Y entonces pues esto ya dijimos que se va a 0. Y entonces esto me va a quedar igual. A ver, vamos a ponerlo bien. Esto va a ser igual a, entonces sería s, f de s, menos f en 0. Que pues es lo que coincidiría cuando le doy n igual a 1 a la fórmula. Si n vale 1 sería f', s, f de s, 1 menos 1 es s a la 0 que es 1 por f de 0. E incluso aquí se puede ver el final, ¿no? Cuando vale 1, 1 menos 1 es f supra 0, que es la función, pero evaluada en 0, ¿no? Entonces, el primer caso, cuando n vale 1, es válido. Entonces ya lo tenemos para n igual a 1, entonces vamos a suponer para n igual k, vamos a suponer que se cumple. Suponga que pues se satisface esta fórmula, ¿no? Que la transformada de la késima derivada de una función cuyas derivadas, ¿sí? Aquí tiene que ir esa hipótesis, cuya primera, segunda, hasta la késima derivada, junto con f, todas son funciones continuas por tramos y de orden exponencial. Entonces se va a cumplir que tenemos esto, ¿no? Entonces fíjense bien, tenemos esto. Y entonces pues esto me va a llegar hasta s por f supra k menos 2, esto evaluado en 0, menos f de supra k menos 1. Y esto evaluado en 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probarlo para n igual k más 1. Entonces voy a definir, ahora sí vamos a hacer la prueba concreta, sea n igual a k más 1. Y me tomo una función, sea f tal que, bueno, aquí sí lo vamos a escribir, f', bueno, mejor lo ponemos desde f tal que la misma f, lo correcto sería así, la misma f, f', f', etcétera, f supra k, y por último f supra k más 1, pues son continuas por tramos. Vamos a abreviar acá. Pues en el intervalo cerrado en 0 hasta infinito, y son de orden exponencial, ¿no? Vamos a abreviar orden exponencial. Entonces, esa es nuestra hipótesis para esto. Entonces, fíjense bien, la transformada de la f supra k más 1 en t, pues vendría a ser otra vez esta integral por definición. Esta prueba se hace muy similar al primer caso. Sí, vamos a hacer integración por partes por dt. Entonces aquí otra vez hacemos u, digamos que e a la menos st, y de b lo hacemos f supra k más 1
dt. Entonces fíjense bien que cuando derivo otra vez me queda menos s, e a la menos st por dt, y la derivada de la k más 1 derivada, o la integral, perdón, de la k más 1 de estas, ¿no? Me falta el dt, pues cuando lo integro, esto es f supra k, ¿no? En t. Acuérdense que cuando lo integro sería esto. Entonces otra vez es como una integración por partes. Y fíjense bien que pues es prácticamente el mismo argumento. Lo que me va a quedar aquí entonces es e a la menos st o f supra k, perdón, en t, e a la menos st. Esto otra vez de 0 a infinito. Más, entonces aquí me va a quedar s. Y si se fijan me va a quedar pues la transformada de f supra k. Entonces ya lo voy a poner así, ¿no? Creo que sí lo pueden notar. Sería la transformada de la késima derivada. Eso sería lo que me queda. Cuando lo evalúo en infinito, pues es 0 otra vez porque está de orden exponencial y bla, 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 lo que habíamos probado. Y cuando evalúo en 0, pues esto es f supra k de 0, ¿no? Entonces, esto lo que me queda es s por la transformada de f supra k en t menos un f supra k en 0. Entonces, lo que me queda entonces sería que la transformada de f supra k más 1 evaluada en t vendría a ser, fíjense bien, s por, pero esta transformada, pues yo ya tengo una hipótesis de inducción, es todo esto, ¿no? Como lo estoy multiplicando por s, fíjense bien, al multiplicar por s acá, me queda s a la k más 1, s a la k, s a la k menos 1, s cuadrado y me queda s. Y pues eso es prácticamente lo que queríamos, ¿no? Esto quedaría entonces s a la k más 1 por f de s menos s a la k por f en 0 menos s a la k menos 1 por f' en 0, etcétera, menos. Entonces, como les digo, la última, que es fk menos 1, la multipliqué por s. Entonces me va a quedar s por f supra k menos 1. Esto evaluado en 0, menos la que tengo acá, ¿no? F supra k en 0. Por lo tanto, la fórmula es válida, ¿no? Tenemos validez, le voy a poner. Y eso sería, pues, lo que nosotros hacemos. Fíjense bien, entonces este teorema es válido. Este teorema nos va a ayudar a resolver ecuaciones. Yo no voy a resolver una ecuación, pero le voy a dar otra utilidad, digamos, voy a hacer un ejemplo utilizando el teorema del cálculo de alguna transformada. Por ejemplo, si nosotros tenemos que n vale 2 y estamos hablando de la transformada de f' de t, pues ya sabemos que eso va a ser s, fíjense bien, f de s, bueno, s cuadrado porque es n vale 2, ¿no? Cuando n vale 2 sería s cuadrado f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Eso es lo que me va a dar sustituyendo en la fórmula. Se lo pueden chequear. Esto sería f de... Entonces sería s cuadrado f de s menos s f de 0 menos f' en 0.
Sí, esta es una fórmula muy conocida. Esto lo anoto acá por, por el ejemplo que voy a hacer. Esto pues se conoce, digamos. Entonces el ejemplo que quiero hacer es calcular una transformada que usualmente se puede hacer por otro teorema, pero esta la vamos a hacer por este. Entonces, vamos a hacer la transformada de t coseno de kt. Entonces fíjense bien, esta quiero saber cuánto me da, entonces lo que voy a hacer es que le voy a llamar f de t a esa función. Ft va a ser t coseno de kt. Entonces voy a derivar la primera derivada, f' en t. Si yo derivo sería coseno de kt. Derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos k t seno de kt. Y entonces de aquí puedo decir quién es f' en cero. F' en cero, si evalúo en cero sería coseno de cero que es 1 y el otro es 0, entonces me queda 1. Y también de aquí puedo evaluar f en cero, ¿no? F en cero, fíjense bien que vendría a ser pues 0. Entonces fíjense bien las dos cosas que tengo. Vuelvo a derivar, segunda derivada. Cuando derivo coseno de kt, eso es un menos seno. Entonces menos k seno de kt. Este es un producto, entonces sería derivada de la t es 1, entonces me queda menos k seno de kt. Y aquí me queda pues derivada de seno, coseno, ¿no? Entonces me queda menos k cuadrado. Fíjense bien. eh, Coseno, t coseno de kt, ¿no? K me faltó, entonces menos k cuadrado t coseno de kt. Bueno, entonces en realidad lo que tengo es que mi función f' en t, fíjense bien, se puede ver como menos 2k seno de kt. Esto menos k cuadrado t coseno de kt. ¿Ok? Y entonces fíjense bien que si sustituyo esto en esta formulita, entonces, bueno, por un lado, voy a aplicarle transformada acá antes de sustituir. La transformada de f' en t, pues vendría a ser menos 2k la transformada de seno de kt. ¿Sí? Y esto vendría a ser menos k cuadrado por propiedades de transformada, la transformada de t coseno de kt. Y entonces aquí vendría a darme esto, a ver, esto ya sé que me da menos 2k entre, bueno, la transformada de esta sería k cuadrado, ¿no? Más bien es k cuadrado sobre s cuadrado más k cuadrado. Y esto menos k cuadrado por la transformada de t coseno de kt. Esto es lo que me vendría a dar y entonces esto me da menos 2k cubo. Ah, no, perdón, esta era solo k, lo puse mal. Transformada está mal, ya estaba multiplicando. Ok, esto está mal. Vamos a ver si no cometí algún otro error. Ya lo voy a chequear. Bueno, esto es menos 2k sobre s cuadrado más k cuadrado. Y aquí menos k cuadrado
por la transformada de t coseno de kt. Entonces, fíjense bien, esto me daría la transformada de f' de t. Solo de esta forma, ¿no? Pero por otro lado, si uso el teorema, yo lo que tengo es que esta transformada, es decir, menos 2k sobre s cuadrado más k cuadrado menos k cuadrado por la transformada de t coseno de kt, pues fíjense bien que esto viene a ser s cuadrado, pero aquí va f de s. Ah, pero ¿quién es f de s? Bueno, la transformada de t coseno de kt. Y esto menos s de 0, pero eso es 0, entonces menos s por 0. Y aquí a su vez menos f' en 0, pero f' en 0 es 1, ¿no? Entonces menos 1. Y entonces puedo hacer como un despeje. Miren, puedo mandar esto a sumar y esto para acá. Esto al final me va a quedar así. S cuadrado más k cuadrado por la transformada de factor común t coseno de kt. Y esto me quedaría, a ver, el 1 lo paso a sumar, entonces me queda 1 menos 2k cuadrado, ¿no? Aquí me faltó el cuadrado. Imagínense que había borrado, había puesto un cuadrado y luego lo quité. Ok, este es cuadrado. Y aquí me queda pues ese cuadrado más k cuadrado. Entonces si hago esta suma, esto me queda s cuadrado menos k cuadrado. Esto entre s cuadrado más k cuadrado. Y finalmente, pues, ustedes van a llegar que entonces, finalmente, dividiendo esto, van a llegar a que la transformada de t coseno de kt, pues eso al final es s al cuadrado menos k al cuadrado. Eso entre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado. Eso es pues una aplicación de estas derivadas. Y eso es lo que da. Entonces significa que lo que hice todo esto está bien. Solo había tenido un problemita con el exponente, pero ya lo solucionamos. Entonces, fíjense bien, esta sería esa fórmula de transformada. ¿Sí? Acá, pues, sería KT. No voy a poner. Entonces, eso es lo que nos daría. Lo voy a poner bien. No se me mira bien ahí. Entonces, sería T coseno de KT. Y ya está. Ahora, esta usualmente uno aprende algo que se llama la derivada de la transformada. Esto era la transformada de la derivada, pero cuando aprendemos la derivada de la transformada, pues sale un poco más rápido, ¿no? Pero espero que le hayan gustado, digamos. Tiene que ver con estas formulitas, ¿no? Y bueno, pues éxito. Saludos. Aquí nos quedamos, muchachos.